noches, hoy es jueves, tengo que lamentar de nuevo la ausencia de José Carlos Alberto, recupérate. Leopoldo, tú sí estás sanote. De momento estamos aquí. Bien, al pie del cañón. Estamos todos, se producen noticias de última hora. Vamos a darle paso a esas noticias. Bien, hablaremos de Venezuela, claro que hablaremos de Venezuela, de sus repercusiones en Tenerife, claro, anoche las hubo y hoy Cande Gómez ha hecho un trabajo y ha estado hablando incluso con algún diputado de la Asamblea Nacional en la diáspora canaria. De eso hablaremos hoy. Nos vamos a ir a la Isla Baja. Sabes tú que hay una buena movida con el tema de depuradora tradicional, mecánica, de gasoil o de electricidad o depuradora natural. Bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa. Vendrá un ingeniero, el hombre que más depuradoras naturales biológicas ha hecho en esta tierra y además el colectivo vecinal en defensa precisamente de que se instale esa depuradora. Bien, perfecto. Estará también hoy con nosotros el responsable de empleo del Gobierno de Canarias, Sergio Alonso. Hablaremos con él, del Servicio Canario de Empleo. Y primera historia. Bueno, ayer adelantamos algo de los niños robados. Se tenían que ver hoy en el Parlamento de Canarias con sus señorías, con los representantes, con la mesa del Parlamento. ¿Finalmente se va a debatir o no se va a debatir esa ley? Noticia también de última hora, la vamos a dar de inmediato. Y la siguiente es esta. Caso Los Areneros. Hay novedades. Leopoldo. Tengo por aquí un escrito de la letrada de la Administración de Justicia, un escrito de la sección segunda de la Audiencia Provincial, tengo también un escrito del Tribunal Supremo que tiene que ver con 3 encartados, bueno, 3 condenados ya, en el caso, ya, desde hace tiempo, en el caso de los áridos de Güímar. Señores que han ido presentando apelación. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Carlos Álvarez es el abogado de la acusación particular. Carlos Álvarez, buenas noches desde el... Buenas noches, don Enrique. Bueno, oye, la pregunta es, ¿hasta qué punto cabe más recurso ya? ¿Estos señores tienen que presentar ya los proyectos para restaurar los agujeros o ir a prisión? Sí. ¿En ese momento estamos? En ese momento estamos. Ya definitivamente ya se acabaron todos los posibles recursos. El último, como todos sabemos, el que acabas de anunciar, el recurso de queja ante el Tribunal Supremo, en el cual pues ha dicho el Tribunal Supremo que la Audiencia Provincial ha dictado el auto de enero del año pasado y por lo tanto procede, es consecuente con la sentencia, la suspensión cautelar que había en la sentencia de cara a un cumplimiento estricto por parte de los condenados para restablecer el orden ecológico, que era compatible perfectamente con en caso de que no lo cumplieran, con la entrada en prisión. Bien, ellos han perdido, por lo tanto ahora la sesión segunda de la Audiencia Provincial dictó este auto hoy, diciendo que nos han trasladado por 3 días a las partes para ver si los condenados han hecho un efectivo cumplimiento de lo que en la sentencia era la restauración del orden ecológico perturbado y, en todo caso, la obligación de afianzamiento. Estando ya, como todos sabemos, el auto del 28 de enero del año pasado, pues estamos a escasamente 3 días de su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Sí. Yo entiendo que los 3 condenados han estado durante estos 2 años y medio, casi 3 ya, no han cumplido con la sentencia. Lo que han hecho, y yo lo he venido reiterando, el señor Plasencia no presentó un plan de restauración. El señor Plasencia presentó un plan de negocio basado en hacer una charca en el fondo de su barranco y unos bancales para plantar olivos. Eso no es restauración, eso es un negocio con el cuerpo del delito. El señor Francisco del Rosario ha tenido conocimiento por un informe del Ayuntamiento de Güímar que dice que lo que está presentando en industria y que ha tenido conocimiento del Ayuntamiento no es un plan de restauración, es una nueva licencia para sacar áridos. Es decir, que no están presentando plan de restauración. El señor Morales tampoco está presentando un plan de restauración según sentencia. Todos pretenden, en el fondo, hacer como si fueran buenos mineros y en su día, cuando tenían que haber hecho los informes de restauración, pues como todos incumplieron la cota de los 40 metros de profundidad y se han ido a cotas de 100 metros, es inviable que planteen planes de restauración como si fueran buenos mineros. Por lo tanto, yo entiendo que la Audiencia Provincial tendrá que decidir, porque también lo dice el auto en su fundamento de derecho, que los condenados, estos 3 condenados, ninguno ha hecho una efectiva cumplimiento de la sentencia en cuanto a que se le dé la máxima celeridad para que las instituciones canarias les aprueben ese plan de restauración. Por lo tanto, yo, me han dado 3 días para alegar. Yo voy a pedir, por supuesto, la entrada en prisión de los 3 condenados, porque ninguno de los 3 ha hecho un efectivo cumplimiento de la sentencia, han ido dilatando en el tiempo, se están riendo del sistema. Por lo tanto, entiendo que si la audiencia me da la razón y estima que los condenados, ninguno ha hecho
un cumplimiento estricto de la pena, serán requeridos inmediatamente para afianzar. Entonces, el que tenga dinero, el que logre el premio por la audiencia de que ha cumplido con el plan de restauración pudiese salvarse. Es decir, que nos encontramos en el momento más importante del caso Árido. O han hecho un plan, lo que han presentado, con bastante celeridad, o no, de cara al cumplimiento efectivo de la sentencia, o lo que han hecho es burlarse de la sentencia. Si es así, afianzamiento, y si no, pues entrar en prisión. Entrar en prisión, sí, que evidentemente, como todos sabemos, no les quita la obligación de restaurar el orden ecológico perturbado. A ver, Carlos, pregunta Leopoldo Pérez. Buenas noches, señor letrado. Hola, Leopoldo, buenas noches. ¿Qué tal? A mí me gustaría saber, porque, bueno, el lenguaje jurídico y demás, a mí me surge la pregunta clara y concisa. Vamos a ver, a fecha de hoy, ninguno de los implicados ha presentado un plan efectivo de restauración. Es decir, correcto, tras este exhorto del juzgado, evidentemente, ¿qué plazo tienen para presentarlo si no lo han hecho? Es decir, pues, ¿cuándo los veremos si no cumplen con la sentencia, que es clara y meridiana, como usted ha explicado? ¿Cuándo los veremos entrar en prisión? Pues mira, yo calculo que estamos hablando de 3 días, por lo tanto, esto vence el martes de la semana que viene. Es decir, que si la audiencia provincial tarda una semana, 15 días, en decir, o un mes, vamos a ver el tiempo, eso no lo sabemos los letrados, en decir si cada uno de los condenados ha hecho un efectivo cumplimiento de la sentencia o se han reído del sistema. Por lo tanto, yo entiendo que podríamos estar hablando, no sé, con la celeridad de un mes por parte de la audiencia provincial en el traslado a las partes para que, digamos, evacúen sus alegaciones, pues para marzo. O sea, podríamos estar hablando de que yo entiendo que ninguno de los tres ha cumplido, porque ya están todas las administraciones públicas acusando recibo de los informes que ellos han presentado en industria, pero ninguno, si los observamos, a pesar de ser redactados por técnicos, ingenieros competentes, ninguno cumple la sentencia. Es lo que dije antes, Leopoldo, es decir, aunque ellos digan que están cumpliendo, lo que están haciendo es riéndose del sistema, porque son condenados, autores criminales de un delito ecológico, y no son buenos mineros. Por lo tanto, el señor Plasencia no puede ser aprobado un plan de restauración basado en un negocio. El señor Francisco Rosario ha dicho al Ayuntamiento de Güímar que eso no es un plan de restauración según sentencia. Además, el Ayuntamiento de Güímar, a través de su secretaria, está diciéndole a los organismos que el Ayuntamiento de Güímar no da el visto bueno a ninguno de los planes presentados. Ninguno cumple la sentencia. Entonces yo creo, Leopoldo, que estaríamos hablando ya de un requerimiento de afianzamiento en el mes de marzo, igual es antes, ojalá, y si ese requerimiento de afianzamiento no lo evacúan en tiempo y forma, presentando aval suficiente, entonces yo entiendo que entrarían en prisión. Es más, sí, dime. ¿Cabe la posibilidad de que presenten pues otro nuevo plan de restauración en esta fecha? No, porque el plan de restauración que ellos, digamos, han presentado ya en industria, del cual han ido dando traslado y copia a la audiencia provincial, porque ellos han ido pidiendo certificaciones a industria de todo lo que han presentado, pero claro, analizando su plan de restauración, que yo lo he analizado también con ingeniero de minas, me dice, mira Carlos, perdona, pero ninguno está cumpliendo con la sentencia. Es que entonces permítame que le vuelva a preguntar, insista, si no pueden presentar ninguna, digamos, corrección a lo que han presentado, y lo que han presentado, como usted ha calificado, es una burla al sistema, ¿hay que esperar a la justicia para hacer efectiva el ingreso en prisión? Bien, pues la justicia está esperando simplemente el trámite de un auto, el auto que viene reforzado por la decisión del Tribunal Supremo de hace escasamente un mes, como bien, digamos, reproduce aquí este auto, hablando de que ya el Tribunal Supremo hablaba de la correcta, digamos, planteamiento de la sentencia. Pues a lo que esperamos es simplemente al traslado a los letrados, por garantía procesal, todos tenemos derecho a hablar, a interpretar este auto, y por lo tanto lo que estaremos esperando sería a que ellos dijeran que sí han cumplido, y si la audiencia entiende que no, que yo entiendo que no, porque está ratificado por técnicos que dicen que esto no es cumplir con el plan de restauración según sentencia, y entiendo que lo siguiente sería requerimiento de afianzamiento. Por lo tanto, lo que han presentado, y vuelvo a repetir, no son planes de restauración según sentencia, y son incluso reproducciones de planes antiguos que han hecho, algunos de ellos, actualizaciones de sus importes. Es decir, que ni siquiera son planes hechos o ingeniados, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería civil, hechos anteriormente a la sentencia, o sea, cosas antiguas que han ido, digamos,
poniéndolas al día. Yo, con todo la fuerza que debe dar una sentencia de este tipo, pues exijo que afiancen, que busquen el dinero, porque evidentemente ellos no van a hacer lo que dice la sentencia y por lo tanto tendrán que afianzar para que las administraciones competentes ejecuten el plan de restauración en defecto de los condenados. Porque, como bien dijiste antes, Leopoldo, ninguno de los planes cumple la sentencia. Carlos Álvarez, última hora, con el letrado, con el abogado de la acusación particular del caso Los Areneros. Gracias, buenas noches. Gracias por un placer, Enrique, un placer, Leopoldo. Gracias, Carlos Álvarez. Bueno, pues esta es la última hora, tenemos novedades, otra más en el caso de Los Areneros, ya ha quedado claro, ¿no? Bueno, este que van a ver, vamos a escucharlo si es posible, realización. Era el momento en el que el Pleno, por unanimidad, tomaba en consideración el proyecto de ley sobre los menores desaparecidos en la Comunidad Autónoma de Canarias. 51 sí, ninguna abstención, queda aprobada por unanimidad de los presentes. Ahora sí, señorías, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Carolina Darias decía, ahora sí, señorías, ahora sí, por fin tenemos una ley. Pero claro, proyecto de ley, por unanimidad, pero faltaba un paso. En la época franquista y por franquista se robaron cientos de niños en Canarias, la comunidad donde más desaparecieron. Ahora los colectivos sin identidad instan a todos los grupos políticos de la Cámara que asuman su responsabilidad asumida por unanimidad al tramitar esta norma por trámite de urgencia y en lectura única. Esta consideración viene impuesta por la razón temporal apremiante, y dicen ellos, de que si no se actúa así, todo el trabajo desarrollado por asociaciones y víctimas habrá sido inútil, en vano, toda vez que la proposición va a decaer, porque la legislatura acaba en mayo. Otra última hora. Hoy, esta persona que están viendo aquí, esta persona es Francisco González de Tena, portavoz del colectivo Sin Identidad. Ha estado hoy con sus señorías, con los representantes de los partidos políticos, y él nos trae la última hora. Don Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Y cuál es la última hora? ¿Qué le podemos decir a los televidentes y a las familias y familias y familias que supieron en un momento que tuvieron un hermano, tuvieron un hijo, pero se esfumó, desapareció? Pues yo tengo que llevarme una grata sorpresa. A ver. Porque la unanimidad de los portavoces han sido sensibles al clamor de las víctimas. Y no ha habido ni una sola fisura, en el sentido de que tenía alguna reticencia pensando que la ley que está en este momento en el Congreso de Diputados, que está siendo retenida porque es una ley de rectificación de la ley de memoria histórica, por consiguiente tiene ese problema de que readaptar las leyes siempre tiene más. El caso de Canarias es ventajoso por dos motivos. En primer lugar, porque es una ley nueva. Es la octava ley en las autonomías que se aprueba, que se va a aprobar. O sea, ya ustedes ya hoy le han asegurado que va a entrar en trámite, que se va a ver el lunes hay un pleno en el que se va a someter al resto de los grupos, a todos los grupos, a los 6 grupos, esta propuesta de trámite por vía de urgencia y de lectura única. Porque lo que vimos en el pleno es la toma en consideración de la PNL, de la proposición, perdón, de la PL, de la proposición de ley. Y ahora, si el lunes entra a pleno, se aprueba, tenemos ley. Lo que tenemos es el trámite abreviado, realmente, para tomar en consideración, que es lo que marca la ley, el trámite más corto de admitir aquellas matizaciones que el equipo jurídico del Parlamento tenga a bien considerar. Son matices, porque ya ha tenido un trámite largo, llevamos mucho tiempo con esta ley, y lógicamente las víctimas han tenido la oportunidad de expresarse ante los ponentes, concretamente el ponente de esta ley, y se han tenido en cuenta además los precedentes del resto de las autonomías. Pero hay una cosa importante para Canarias, que esta ley, en el caso de aprobarse tal cual está, que es una ley corta y concreta, sería una ley de referencia para el resto de España. ¿Por qué? Porque marca una pauta que es claramente diferenciada y muy ventajosa, que es el trámite de acceso a los archivos. Eso hasta ahora no ha sido contemplado en profundidad. Nosotros hemos nombrado a un gestor que es doctor en historia y además es un experto en archivística, para que sea el acompañante de las víctimas en sus accesos a los archivos. ¿Archivos eclesiásticos también? Todas clases de archivos. Toda clase de archivos. Todas clases de archivos, porque las víctimas son las titulares de sus datos.
Bien. O sea, esos datos no pertenecen ni a la Iglesia ni al Estado, pertenecen a las familias. A las familias, que son las primarias Ya. y por consiguiente las primeramente afectadas. Y tienen el derecho constitucional de acceder a sus datos que les pertenecen. Se entiende, don Francisco, que el trámite parlamentario, la votación de esa propuesta, va a ser un mero trámite, ¿no? Si ha tenido consenso en su tramitación, lógicamente en la aprobación, ¿ustedes no temen que algún grupo se desmarque o mutile con enmiendas esa propuesta de ley? Vamos a ver, nosotros esta mañana a la 1 de la tarde, en esta reunión que hemos mantenido con los portavoces, lo que hemos notado, se lo puedo decir en primer término porque estaba yo allí, hemos notado una enorme empatía. Y esto es fundamental para una ley. Una ley que está tocando derechos humanos. Sí. Derechos humanos, además, que vienen patrocinados, nada más y nada menos, por las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí. Entonces, lo que está haciéndose en Canarias, que debería ser tomado en consideración en el resto de España, a nivel estatal, sería aplicar puntualmente las recomendaciones de Naciones Unidas, que ya está bien de dilaciones, porque por el camino se han muerto muchas personas. ¿Cuantificados? ¿Cuántas familias afectadas? ¿Cuántos niños desaparecidos? Vamos a ver, en Canarias aproximadamente, porque claro, lógicamente ahora nos falta una parte fundamental, que es el trabajo de reducir a términos cuantitativos lo que hasta ahora han sido meros términos cualitativos. A ver. Para que nos expliquemos, hasta ahora las familias han presentado, las que tenían sospechas de un caso de este tipo, sus casos a los mediadores. Somos nosotros, somos meros acompañamiento. Entonces lo que se ha procedido es por un efecto de inducción. Participar en el trámite de búsqueda de datos de las familias para por medio de eso intentar ver el volumen que hay. Se trata ahora de darle la vuelta a la tortilla y aplicar un trámite de deducción. O sea, ir a la totalidad del universo que se sospecha afectado de estos casos y descender después a los casos particulares. Por eso, la recomendación que nosotros hicimos a todas las familias de que no fueran aceleradas y acudiesen en principio a la justicia, porque la justicia sin datos fehacientes lo que hace es guardarla y archivarla y someter a las familias a una frustración innecesaria. El proyecto de investigación que discutimos ayer en la Universidad de La Laguna va al revés. Es un método científico en el que nosotros tratamos de intentar comprender la magnitud del problema. Y yo me he implicado personalmente en Canarias porque Canarias tiene la desgracia de ser un foco enorme de estos casos. Porque aunque se han dado casos aislados y casi sistemáticos en el resto de España, en Canarias ha habido de forma muy prolongada en el tiempo, durante lustros, dos focos de reparto de niños que eran las casas cuna. Con la particularidad de que además son centros que dependen del Estado y por consiguiente hay implicación delictiva del Estado y sus órganos. Pero una cosa, Leopoldo, he escuchado aquí en esta mesa en alguna ocasión por los portavoces de la plataforma en Tenerife que podemos llegar hasta el año 2000, 2001 incluso. Sí, sí. Y le explico por qué, ¿no? Esto es una cosa realmente... ¿Niños desaparecidos en el año 2000, 2001? Bueno, vamos a puntualizar. A ver. A partir de cierto momento en el que, de alguna forma, las fuerzas porque ellos se nombraban así, las fuerzas de ocupación. Sí. Esto aparece, no es un invento. Sí, sí. El que quiera hacerlo a los archivos militares sabrá que se denominaban fuerzas de ocupación. Entonces, cuando terminó el efecto de limpieza, es una palabra que aparece sistemáticamente en todas las proclamas militares, el concepto de limpieza tiene un efecto demoledor, porque no hace distinción de las víctimas. Arrasan con todo. Y el efecto de limpieza acabó y siguió después el efecto económico, que fue la segunda fase, intentar vender niños. Y había personas que se prestaban justamente a eso.
Pero vamos a ver, don Francisco, porque la verdad yo creo que Enrique y yo estamos ahora mismo en shock. ¿Cómo es posible? Usted se retrotrae, emplea un lenguaje de la dictadura, pero en el 2000 ya no había dictadura. Eran instituciones democráticas con responsables políticos que tenían una responsabilidad de custodia de esos niños, ¿no? ¿Me quiere usted decir que los responsables, por ejemplo, bueno, los responsables políticos de la Casa Cuna aquí en Tenerife, que hay responsables que todos los tenemos en mente, que están vivitos y coleando por ahí, tienen responsabilidades de alguno de esos casos? Voy a intentar explicarme muy brevemente. Sí, por Yo favor. soy doctor en sociología, por consiguiente mi campo de actuación es la sociedad. La sociedad como objeto. Sí, sí. Al decir que estoy centrando en Canarias, me estoy refiriendo a que los centros de pretendida acogida y atendida protección de los menores servían como canal de distribución. Sí, fuerte, pero es cierto. Nosotros tenemos ahora mismo indicios que se remiten a los testimonios y vamos a intentar llegar a los indicios probatorios documentales. Eso no significa acusar a nadie. Significa intentar buscar la verdad de los hechos. Bien, pero si en ese periodo, estamos hablando de época muy reciente, ha tenido lugar esa desaparición de niños, esa venta de niños, y los responsables de esas instituciones finales son políticos elegidos democráticamente, ustedes evidentemente llegarán hasta el final, es decir, a denunciarlos a los responsables. Me va a permitir un pequeño inciso, Por si supuesto. me lo permite. Vamos a ver. Cuando se pasa del efecto limpieza, que es un limpiezo muy duro, que está condenado por los derechos internacionales, el derecho internacional, eso es un genocidio. Es un genocidio. Se le puede llamar como se llame, pero es un genocidio porque se busca... Permíteme interrumpirle para dejar las cosas claras, Sí. porque me sorprende la terminología que está empleando. Sí. ¿Genocidio? Sí. O sea, genocidio es cuando se asesina masivamente a un grupo étnico religioso, pero en este caso no se asesinaba a nadie. No. Digamos que los nacidos se daban a otra familia. Me estaba poniendo en el primer momento, momento 1. Momento 1 estamos hablando desde el año 36, en Canarias se prolonga un poquito más, porque hasta el año 45 o 46, aquí no ha habido guerra, en Canarias no ha habido guerra, no ha habido enfrentamiento militar. Por consiguiente, las mujeres que tenían un problema derivado de una violación o de otras cosas, ¿dónde dejaban el niño? A guardia y custodia de un centro de acogida, llámese Casa Cuna. Sí. Aparentemente eran huérfanos. Estaban en situación de desprotección física y desprotección oficial. ¿Por qué desprotección oficial? Porque no tenían una identidad reconocida. Y si la tenían, había manos hábiles en los documentos que alteraban ese hilo conductor materno-filial para alterar los nombres. Tenemos evidencia de que ha habido documentos que han sido tachados y reinventados, y por medio había una acción de un sacerdote que bautizaba 2 y 3 veces al mismo niño cambiando los nombres. Entonces, lógicamente, ahí hay un dolo, hay un delito. El delito no ha sido perseguido ni lo vamos a poner en primer término. Que quede claro esto, nosotros no vamos a buscar venganza, buscamos la verdad de los hechos, que es lo que le afecta a las personas. Después habrá interpretaciones jurídicas en segundo término que valorarán si ahí hubo un delito permanente e imprescriptible, como dice el derecho internacional, porque cuando se están alterando de esa forma el vínculo materno-filial, el delito no prescribe, máxime cuando el objeto del delito no ha aparecido. Y es un delito permanente. Sí, sí. Sigue siendo válido en el 2019. Entonces, ¿qué ocurre? Encima aquí hubo una intención de desviar los niños fuera de España. Eso se llama tráfico de personas. Eso también amplía la gravedad del delito. Y en el segundo momento, en ese momento en el que realmente se empieza a pensar que allí hay un centro
de tráfico de personas que es posiblemente rentable. Se refiere a la época más reciente. Bueno, me estoy refiriendo a los años 50, 60 y 70. Bueno. ¿Eh? Entonces, quiere decir que llega la democracia, pero hasta el año 1999, cuando se proclama la ley de protección del menor, aquí ha habido personas que se encogían de hombros. Y aquí había una sor, aquí, sí, sor, que quiere decir que no era monja. Ajá. Tenía un uniforme, pero no era monja, que dijo, ya se nos acabó el negocio. 1999. Si ha habido tráfico de personas, nosotros nos vamos a centrar a valorarlo, porque nosotros vamos a intentar poner encima de la mesa, cuando digo nosotros, digo el equipo que está detrás ahí, que ahí hay personas de una gran solvencia, para intentar clarificar los hechos, que es lo único que se pretende. Aquí no se va a acusar a nadie, se va a intentar... ¿Ustedes no van a ir a la justicia? No. Vamos a ver, ese es el derecho de las personas afectadas. Vale. Cada persona, persona, si lo decide, claro. ¿Qué ocurre? será su derecho. Claro, eso es lógico. Vale, bien, vamos bien. a poner en sus manos los instrumentos para que sepan la verdad de lo ocurrido y valorarán si les merece la pena o no, porque ha habido... Yo estuve anoche hablando con una señora y cuando encontró a su hijo, el hijo no lo conocía, ni el hijo conocía a ella y ella conocía a su hija. Y quiere decir que se produce un choque emocional tremendo. Ahí no hay forma de reparación, que es el segundo nivel que pone la justicia internacional. Primero, el conocimiento de los hechos y segundo, la reparación. Ahí no hay reparación posible. Ahí se ha roto una vida para siempre. Entonces, alguien, en este caso el Estado, que ha consentido esas cosas, de forma directa o indirecta. Yo no voy a entrar tampoco a valorar eso, pero el Estado sí tiene una responsabilidad que tenía que haber sido vigilante y supervisor de lo que ocurría dentro de las casas cunas. Y no se ha sido así. Don Francisco González Cetena, portavoz del colectivo Sin Identidad. Y era una última hora y mira con lo que nos hemos quedado. Tremendo. Tremendo. Gracias, buenas noches. A seguir trabajando. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias y suerte. Estaremos atentos el lunes. Bien. A ver qué pasa en ese Parlamento. Hemos encontrado una gran empatía, porque con su Vale. no espero por sorpresas. Bien, pues estupendo. Ojalá. Ha sido, insisto, Francisco González Cetena, portavoz del colectivo Sin Identidad de Canarias. Vamos un momento a lo que está pasando en Venezuela. El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que se ha autoproclamado este miércoles presidente encargado del país. Lo hacía de esta forma. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Bueno, pues movida en Venezuela, Leopoldo. Movida movidísima. Maduro dice que no, él es el presidente, vamos a ver, para quien no lo entienda todavía, es el presidente legislativo, en este caso del Parlamento. Maduro es el presidente del Ejecutivo. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado hay un vacío y entonces se avienen al artículo 299 que dice que el presidente legislativo puede ser presidente del país. Y bueno, con el apoyo de Donald Trump y el apoyo de otros países, ¿no? ¿Es el 299? El 233 233. y el 333. Perdón, yo he dicho el 299, se me ha pasado de rosca. 233. 233 y 333. Sí, señor. Lo que pasa es que, la verdad, fruto digamos, de la euforia inicial, que yo creo que todo el planeta quiere que se revierta lo que está pasando en Venezuela, que haya una democracia plena, que se vuelva a vivir mínimamente dignamente, que no haya saqueos y demás. Bueno, que no haya más derramamiento de sangre. Uno, exactamente, bueno, y desde ayer tarde a hoy, no sé exactamente a última hora si ha habido, esperemos que no, ningún incremento, había 14 fallecidos. Sí. Entonces, claro, después de eso ya uno empieza a escuchar y a leer analistas internacionales y hay que poner un punto, hay que poner un punto de pausa, serenidad y tranquilidad, sí. Analizar qué es lo que está pasando. La verdad que flaco favor ha hecho a este, vamos a denominarlo, movimiento democrático o prodemocrático en Venezuela,
algunos apoyos, como algunos apoyos también a Maduro también son más que cuestionables, me refiero a Trump por un lado y a Putin por otro, que la verdad pues no arrojan mucha luz y no dan mucha credibilidad a ambos. Son los ejes del mal. Sí, evidentemente. Oye, mientras va contando eso, veamos imágenes de anoche en Santa Cruz de Tenerife. Cientos de venezolanos salían a la calle y se concentraban en la Plaza de España. Sí, la verdad es que fue espectacular. Sí, 1.000 personas, según la Policía Nacional, y 1.500, de acuerdo con los organizadores, celebraron que el presidente de la Asamblea Nacional se haya autoproclamado presidente interino de Venezuela. Entre ellos, ¿quién? El padre de Juan Guaidó, que dijo sentirse orgulloso de su hijo y que espera que siempre lo apoyen. ¿Qué hace este hombre aquí? Hombre, es taxista desde hace 15 años. Se vino escapando del chavismo. Es un orgullo para cualquier padre de sus hijos, y para mí siempre he dicho que mis 5 hijos son mis 5 soles. Y este está brillando y orgulloso de todos y de él bastante. Espero de verdad que siempre lo apoyen para la ruta que va a seguir Venezuela ahora, con su equipo, la Asamblea Nacional, y bueno, ¡viva Venezuela! Este hombre voló hoy para Madrid. Leopoldo Pérez el equipo de Leopoldo Pérez le estaba esperando. De todas maneras, Leopoldo López, perdón, Leopoldo Pérez. Yo todavía no me inmiscuyas en cuestiones internacionales. Leopoldo Pérez. Leopoldo López. Se tiene el lapsus, tanto Leopoldo. Por Leopoldo López lo está esperando el equipo de Leopoldo López, aunque me consta que hay un equipo de televisión bastante escurridizo esperándolo, que es el que le ha pagado el billete para comparecer esta noche en un medio nacional. Vamos a ver si lo logran. ¿Son las cosas así? Sí, yo te cuento lo que sé, no te puedo contar más. Pues bueno, está pendiente. Sí, esta mañana Cande Gómez ha hablado con distintos analistas. Por ejemplo, el presidente de la Unión Canaria Venezolana, Agustín Rodríguez, opinaba. Estamos aquí en Canarias con mucho entusiasmo, ¿no?, con lo que está pasando en Venezuela. Estamos muy pendientes de la situación que viene ocurriendo ya. Pero bueno, hemos visto que esto es una guerra hacia la democracia venezolana, y en esta guerra hemos ganado una gran batalla. Creo que nos hemos posicionado, se han posicionado los planetas, y estamos viendo que la situación que está aconteciendo puede ser que sea el principio del fin de esta dictadura. El chico tiene una preparación, ¿verdad?, y que tiene muy claro que este no es el momento de los partidos políticos, sino es el momento de Venezuela, y está representando a lo que tiene que representar, que es a la Asamblea Nacional, y a partir de ayer, llevar la jefatura del Estado al más alto nivel. Y lo que se buscaba, era el apoyo internacional, que ya lo tenemos. Ya tenemos embajadas que ya pueden apoyar a Guaidó para que sea el sitio donde tiene que estar, y el quiebre militar, que ya vemos que está empezando a ceder. Este programa ha hecho gestiones para hablar con representantes representantes o amigos del pueblo de la sensibilidad chavista, madurista. Es verdad que les hemos localizado, pero no ha habido posibilidad de que hablen para este programa, y también nos hemos puesto en contacto con el consulado. Es importante el consulado que hay en Tenerife. Tampoco hemos obtenido respuesta. Mientras tanto, hablábamos con el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Primero Justicia, Ramón José López Colina, que se encuentra a la espera de asilo político en España y que vive aquí también. El pueblo de Venezuela definitivamente no se ha rendido después de 20 años, y lo de ayer fue una demostración de todo un pueblo en la calle, una unidad cívico de todas las clases sociales. Ahí no hubo distingo de nada, de los sectores más deprimidos hasta los sectores pudientes, todo un pueblo reclamando su derecho a vivir en libertad y en democracia. En Venezuela se vulnera todos los principios constitucionales. Hay un valor que nos une, que es el valor de la democracia. La democracia es universal, y ahí se vulneraba todo ese valor, los derechos humanos. Es un país que se está muriendo textualmente de hambre. A nosotros nos unimos muchísimo los lazos con el pueblo canario, ¿no? Y casi todos los canarios tienen familia en Venezuela, y basta que hacer una sola llamada telefónica para saber qué significa vivir en Venezuela y qué significa vivir en una dictadura tan cruenta que no solo persigue al sector político, sino que tiene al pueblo textualmente muriéndose de hambre. Bueno, ahora un analista, la juramentación del presidente del Poder Legislativo como mandatario encargado y del anuncio de Nicolás Maduro de romper relaciones con Estados Unidos abre un escenario sin precedentes en este país. En Venezuela ya no se puede decir octava isla, porque octava isla ahora es la graciosa. Bueno, pues la novena. El país hermano, el país que nos aporta el país que dio de comer a mucha gente aquí, ¿no? El investigador de Historia de América de la Universidad de La Laguna, Ángel Damaso Ruiz, nos explica
que lo que está pasando ahora en Venezuela es parte de un proceso que viene desde la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del año 2015. Esto se produce porque tanto la oposición como gran parte de las organizaciones internacionales como las ONGs no reconocen a Maduro a partir del día 10 de enero como presidente. Y la Constitución venezolana tiene una serie de artículos que dice que cuando el presidente se encuentra en falta, es el presidente de la Asamblea Nacional quien se tiene que juramentar como interino por un tiempo determinado. El poder ahora mismo lo detenta Maduro, en eso no ha habido ningún cambio. No tiene la legitimidad internacional y eso va a tener sus consecuencias a nivel internacional en temas de dinero, en temas de comercio, en temas diplomáticos. Ayer ya vimos un caso con la OEA, que retiraron al representante, y Guaidó nombró un representante que sí va a ser reconocido por la Organización de Estados Americanos, pero el poder efectivo en el país ahora mismo lo tiene Maduro. En principio él tiene que llamar a elecciones en un plazo de unos 30 días. ¿Cuál es el problema? Estamos en una situación de excepcionalidad. Siempre que el presidente de la Asamblea Nacional se juramente es una excepcionalidad, pero en este caso más todavía porque quien detenta el poder efectivo sigue siendo el chavismo. Entonces, desconocemos cómo va a pasar los días y qué es lo que va a suceder, si va a haber un cambio, si va a haber un debilitamiento del chavismo y va a producirse una salida, si los militares se van a pronunciar o van a seguir en silencio. Desconocemos cuál es el orden lógico de los acontecimientos. Por ejemplo, hace unos años en México de Andrés Manuel López Obrador, que no reconoció la derrota en unas elecciones y se autonombró presidente, pero fue algo que duró muy poco y no deviene de lo mismo, no es una dinámica de autoritarización en el que hay un presidente paralelo. Eso nos tendríamos que retrotraer más bien a mediados de siglo a elementos parecidos, pero no se producen con los dos presidentes dentro del territorio. Pues el profesor lo ha explicado excelentemente bien. Lo que pasa es que en las últimas horas los distintos generales responsables de los distintos departamentos del Estado venezolano, los acuartelamientos, han manifestado, desde mi punto de vista es una malísima noticia, han manifestado su apoyo inquebrantable con la dialéctica de los dictadores, porque lo tengo que decir así, han manifestado el apoyo a Maduro. Con lo cual la situación pues se torna bastante complicada para esa democratización y esa convocatoria de elecciones que, como bien explicaba el profesor, se tiene que hacer en 30 días. Pero claro, si el ejército y el que detenta el poder de manera férrea, que es el señor Maduro, no lo permiten, me temo mucho que si no sale el pueblo a la calle y hay un levantamiento popular, porque desde el punto de vista del ejército ya han dicho que no, pues la situación está bastante cruda. 21:48. Un mensaje sobre lo que hablamos antes de los niños robados. Deben pagarlo caro, se robó y negocios con vidas humanas. Malditos sean, dice alguien. La publicidad. Nos vamos a la Isla Baja. ¿Es necesaria una depuradora? Claro que es necesaria una depuradora. ¿Pero qué tipo de depuradora? ¿Cómo quieren los vecinos que se depure el agua? ¿Con el chaca-chaca del tren de una depuradora industrial? ¿O con una depuradora biológica? ¿Y qué es eso de una depuradora biológica? Ellos dicen que sí, que es plausible, que es posible que una depuradora biológica destile litros y litros de agua. Los otros técnicos, los que optan por la de acero, dicen que no, que eso no es posible, o al menos que nadie les ha demostrado lo contrario. Vamos a hablarlo aquí, de inmediato. Bien, lo hemos hablado en este programa, incluso con el responsable máximo de aguas del Cabildo Insular de Tenerife, el socialista Manuel Martínez. ¿Son posibles las depuradoras biológicas? Hoy por hoy sí. Bolico, Masca, Los Carrizales, hoy por hoy sí. Gran Canaria, funcionan. Yo he bebido agua en este plató de una de esas depuradoras, me la hizo beber el ingeniero José Luis Peraza. José Luis Peraza, buenas noches. Buenas noches. No me pasó nada.
Estoy bien. No me pasó nada. Gracias por estar aquí. Yo le he pedido a usted, señor Peraza, que viniera de asistencia técnica, porque usted es usted es la persona que ha desarrollado esas depuradoras de las que yo he hablado, y le hemos pedido también a Roberto Hernández de la plataforma Los Hilos Isla Baja que venga a hablarnos del movimiento social. Si usted me permite, por la confianza que nos tenemos, lo voy a tener de apoyo. Vale, perfecto. Para que nos explique la idoneidad, cómo es posible que esto funcione, por qué no una máquina y por qué sí que las plantas hagan su trabajo. Digo las plantas porque recuerdo lo que me contó la otra vez de cómo funcionaba una depuradora biológica, ¿no? De todas maneras, vamos a poner un vídeo con los emplazamientos que tiene el Cabildo para la contestada depuradora de la Isla Baja. Son estos tres. Es Las Canteras, Taco o El Faro, ¿me equivoco? Están bien. Sí. Le voy preguntando a Roberto Hernández. Bueno, yo le puedo decir que sí, que las 3 ubicaciones son las 3 posibles ubicaciones que han traído toda esta polémica, ¿no? Con respecto no solamente con respecto a la ubicación, sino al sistema de depuración. Vamos a ver, primero, hace falta una depuradora, hay que depurar. Desde luego, hace falta una depuradora, pero para ello hace falta estudios relevantes que sean coherentes con los objetivos de sostenibilidad de la ONU, y que también en el que haya, a la hora de elegir la depuradora y la ubicación o las posibles ubicaciones y el sistema, pues también que haya un equipo competente de técnicos que lo decidan y que haya un proceso de participación por parte de la población. Pero no hay un equipo competente de técnicos. Depende a qué equipo se refiera, porque puede ser, nos ha dado a entender el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, nos ha dado a entender como que solamente es válido lo que decida ese organismo. Y sin embargo, científicamente se ha demostrado que hay otras opiniones y con una gran validez y que son coherentes con las políticas medioambientales europeas y también de las Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros aquí como plataforma, o sea, yo estoy aquí en representación de la plataforma, primeramente quiero darle las gracias, ¿no? Por haberme invitado. Como representación de la plataforma Los Hilos y la Baja, hemos intentado asesorarnos, estudiar el caso, o sea, el proyecto, porque nosotros no somos especialistas, aunque en nuestra plataforma hay algunas personas que sí están preparadas para opinar sobre los sistemas de depuración. Entonces, debido a estas dudas, nos hemos informado cómo, pues llamando a técnicos y profesionales. Para ello hicimos incluso, en primer lugar hay que decir que hicimos una mesa redonda en la que invitamos a profesionales de diferentes sistemas de depuración. Ahí estuvo Sebastián Delgado, que defiende el sistema de membranas tradicional, convencional. Estuvo José Luis Peraza aquí presente, ¿no? Que su sistema, que sepan que es único en el mundo, después hablaremos ya de eso. Sí. Estuvo también Jesús Cisneros, que es un profesional, como la copa de un pino, porque él tiene también un sistema muy innovador, que gracias a su sistema, los hoteles de Venecia ya han logrado depurar adecuadamente y ya Venecia no huele mal. Y finalmente estuvo también el representante de Martel, Gilberto Martel, sí, exactamente, del ITC. Ahí se hizo una mesa redonda. ¿Por qué? Porque la plataforma no teníamos conocimiento, teníamos que oírlos a todos para luego decidir cuál era el sistema más viable y que se podía apoyar y para que la población fuera consciente del problema. Cuando digo que la población debía ser consciente del problema, es que el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas exactamente, intentó imponer un sistema de depuración, además de una forma secreta, sin participación ciudadana y sin dar información. De hecho, yo les puedo decir que el primer conocimiento del proyecto lo tuvimos en más o menos enero del 2017, que por cierto, cumplimos ahora, quiero felicitar a todos los miembros de la plataforma y a los que nos apoyan. 2 años. Cumplimos 2 años en este mes. La semana pasada. Así que felicidades a todos. O sea, quedamos. Depuración sí, porque es sí, desde luego, depuración. En el momento en el que se plantea la depuradora, el Cabildo va a poner una igual que la que hay en Valleguerra, ¿no? Exactamente, sin dar información. Vale. Y entonces nace un movimiento vecinal diciendo, oiga, antes de ponernos aquí un aparato, nosotros hemos visto que hay otras alternativas. Y en eso se han puesto a trabajar. Sí, pero hasta el punto de que el Cabildo ha parado. Exactamente. Quería matizar una cosita. Es que en un principio, cuando fuimos a hablar a las instituciones municipales, el primer sitio fue al Ayuntamiento de Los Hilos, se dijo que era un proyecto estrella, que era una maravilla, que Los Hilos Natural iba a seguir con su proceso de innovación en cuanto al cuidado del medio ambiente. Pero después la realidad fue
que ni siquiera había información sobre el proyecto. Me refiero a información técnica precisa. Nosotros dimos registro de entrada de los 3 municipios, de los 3 ayuntamientos, para que vinieran técnicos del Cabildo a explicarnos el proyecto. Incluso hicimos también registro de entrada a la oficina de los Pedregales del Parque Rural de Teno y nos tuvieron casi un año ninguneados, vamos. Luego con la presión se hizo una reunión, luego se hizo la mesa redonda para informar al pueblo de qué sistema era más viable según las condiciones de la Isla Baja, ¿no? Las condiciones sociales, económicas y también el terreno. Y luego, si tengo que decir, me gustaría poner énfasis en esto, que tras una larga lucha, y también ha habido gente que no le interesaba que la plataforma siguiera hacia adelante, está claro. Nosotros nos reunimos con el consejero Manuel Martínez y le decimos, señores, vamos a ver, escuchen a estos profesionales. Está Fátima Campos, de Gran Canaria, que es doctora en la materia y tiene unos másteres después. El director Parque Rural de Teno, Abel Herrera, estaba José Luis Peraza y más gente. Julio Muñiz, que es una persona excelente con un conocimiento es químico y un conocimiento en el tema del agua que es increíble, deberían invitarlo a este programa. Pues toda esta gente decía que había otras opciones y eran viables y respetaban las políticas de la Unión Europea en materia medioambiental. Sin embargo, aquí parece que vamos a contracorriente. Entonces decidimos hacer, como les estaba diciendo, un proceso de investigación. La plataforma contrató, entre comillas, no contrató, invitó a todos estos señores que he nombrado para que ellos hicieran un estudio desde el mes de noviembre, pero no un estudio general, un estudio preciso, con datos, ¿vale? Y demostraran científicamente cuál era el sistema de depuración ideal para la Isla Baja. Luego, en el 12 de enero, se celebró para todo el mundo, invitamos a políticos, ahora les diré qué figuras importantes faltaron, porque es lamentable, pero hay que decirlo, hay que denunciarlo. Políticos, asociaciones de agricultores, asociaciones de vecinos, empresas relacionadas con el mundo de la naturaleza, pues se les invitó, y al público en general, para que estuvieran allí y escucharan. ¿Quién faltó? Faltó, desgraciadamente, el consejero de Aguas en el Cabildo, Manuel Martínez, que había sido invitado y nos había dicho que lo iba a apuntar a su agenda, que vendría, que iba a venir, perdón. Yo le envié personalmente varios correos, hablé con Participación del Cabildo, porque estamos en contacto a través de Nuria de Participación, y nada, intenté contactar con él para que me confirmara, y nada, y hubo un silencio absoluto. Después también, por desgracia, hay que decir que de los 3 alcaldes afectados de la Isla Baja, está el alcalde de Garachico, Heriberto, Santiago Pérez, que es el de Los Silos, y la alcaldesa de Buenavista, Eva. Pero desgraciadamente, ¿quién asistió? Y bueno, y fue también porque yo insistí, estaba el agripado, y al final estuvo presente Heriberto, el alcalde de Garachico. La alcaldesa de Buenavista no apareció, y el alcalde de Los Silos. ¿Es un socialista los dos? Fue todo un poco curioso, coincidencia, pero no quiero entrar en tampoco... Bueno, pero ya no, me parece que ha sido un esbozo bastante interesante para situarnos en el momento, ¿no, Leopoldo? Sí, a mí me gustaría también saber por qué surge este movimiento y por qué ustedes se informan de esta otra posibilidad. ¿Por qué desechan la convencional? Exactamente. Estamos hablando un momento porque llegan mensajes, lo dicho, de depurar, no de desalar, de depurar. Estamos hablando de las aguas negras, las aguas fecales. Las depuradoras, las que huelen mal o las que olían mal. Adelante. Bueno, en primer lugar, nosotros sentimos esa inquietud porque habíamos oído un primer momento como que las aguas fecales... En Garachico hay una zona que se llama Las Cruces, donde hay un vertido importante que ha sido, ese vertido ha sido denunciado y creo que se han pagado ya multas por ello. Hace más de 15 años que ha sido denunciado. De hecho, hay fotos de surferos con problemas, que ya hay una ola muy conocida, con problemas en la piel, hay gente que ha sufrido gastroenteritis, y ese vertido ha sido denunciado muchas veces, va por un barranco y directamente al mar. Entonces habíamos oído que se trataba de hacer una conducción porque los silos tienen emisarios. Desde el punto de vista de la normativa europea, el emisario, aunque estamos en contra de él porque realmente no soluciona el problema, sí es verdad que desde el punto de vista jurídico y medioambiental es algo que, es legal, es legal. Entonces pensamos que todo eso era para solucionar el problema de las multas y las sanciones económicas y que todo eso fuera canalizado hacia los silos para salir hacia el mar, porque es la única manera de solventar el problema. Entonces nos informamos y vimos que había otras opciones. Hablamos con técnicos, hablamos con profesionales y ellos planteaban depuración, el Cabildo, perdón, voy a nombrar el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, depuración comarcal y centralizada. Es una locura, es una locura. Ponían como excusa para la descentralización y el uso del sistema natural
ponían como excusa que era imposible regar a ciertos cultivos que eran más sensibles, como la lechuga. No cumplía entonces la depuración natural el parámetro 2.1. Después ponían también que era imposible ese tipo de depuración para poblaciones de más de 3.000 habitantes. Todo eso realmente era incierto. Estos señores lo han demostrado. Ajá. Hay analíticas de las... Es que ya tenemos... No estamos hablando de un sistema teórico, ficticio, ideal. Es que existe. El tema, la realidad es que existe. Las analíticas son perfectas. Son tan buenas o mejores que la convencional. Se puede regar cualquier tipo de cultivo y encima no hay ningún tipo de impacto paisajístico. Energías renovables. No hay gasto de energía de presente de hidrocarburos. Después... El coste de mantenimiento. Vale, déjame que le pregunte a Leopoldo, ibas a preguntar, sí. Yo le voy a preguntar a Peraza ya, que entre en escena. Claro. Yo también estaba ya... Pues adelante, pregunta tú primero. Señor Peraza, a mí lo que me gustaría saber es cuál es la principal, más que nada para ilustrar a los televidentes, cuál es la diferencia del sistema que usted es experto del convencional. Bueno, el sistema es que el sistema convencional no hace un tratamiento completo, es incompleto a un coste energético muy alto. Y el sistema mío es un sistema completo y no tiene ningún tipo de residuo por ser completo. Es decir, el que y no consume ningún tipo de energía. El que se está utilizando de manera generalizada en toda España produce residuos y no depura el agua al 100%. No, efectivamente. Y el que usted propone la depura al 100%. Sí. Bueno, de hecho, antes nos decía Enrique que él bebió de ese sí, agua. Pero vamos a ver, es que me gustaría dejar una cosa clara, es que el señor Peraza no viene aquí a contarnos una teoría. No, que es una realidad. No, este ingeniero industrial ya tiene depuradoras. Llevan 20 años funcionando. Claro, acaba de montar otra en Gran Canaria. Sí. Ahora, la pregunta que me gustaría hacerle es, porque yo se lo he preguntado al consejero de Agua, Manuel Martínez, oiga, pero bien... Una cosa es que esa depuradora biológica del señor Peraza en Marca depure los visitantes y las 500 personas que viven allí, no sé, por decir un número, ¿no? Que la del Bolico, que la del centro de no sé qué. Pero ¿es capaz de depurar la Isla Baja o el volumen de aguas negras que va a generar la Isla Baja? Esa es la pregunta que he hecho. Y el señor Martínez me dijo a mí, cuando el señor Peraza me lo demuestre, me dé datos y números, y claro, la pregunta es escalable? ¿Es posible? Eso es muy sencillo de demostrar. Que me dé la autorización para poner a funcionar Valle Colino, que son 10.000 metros cúbicos día, y yo le pongo a funcionar Valle Colino con una depuradora natural. Y la laguna tendría agua para poder regar y no regaría con agua de abasto. Simplemente con eso quedaría él tranquilo y la laguna se ahorraría un montón de dinero. Bien. A ver, ¿eso de Valle Colino qué pasa? Que el Valle Colino, la depuradora no funciona y se está desviando el agua para Santa Cruz. La depuradora Valle Colino se ha hecho dos veces el gobierno se ha gastado dinero en hacerla y no ha funcionado nunca. Entonces, que podría servir como banco de pruebas para que lo vean, porque porque yo no tengo ninguna dificultad en aprovechar las instalaciones que están, como dijo él, que la tengo apuntada aquí. Leopoldo, esa que estábamos viendo, sigue poniendo las imágenes, esa es una depuradora natural, para que lo vean. Sí, esa es la de Marca. La de Valle Colino, el panel hidrológico, el don Manuel Martínez, el consejero, cuando me trajiste para la entrevista el otro día, y yo después miré en casa tranquilo el por qué me habías llamado, porque no me lo dijiste... El otro día, el año pasado. Bueno, el año pasado, hace 4 años. Y entonces él dijo, lo apunté aquí, él dijo que el plan hidrológico del año 96 se habían hecho entre 60 y 70 depuradoras y que no funcionaban prácticamente ninguna por incapacidad técnica. Eso está ahí en el Pero programa. Son las depuradoras industriales de máquinas. Sí, las que hace el servicio hidráulico. Sí. Y entonces una de esas es, por ejemplo, la de la laguna. Que me dé la laguna, que me autorice los permisos y yo se la pongo a funcionar natural, y son 10.000 metros cúbicos día que va a tener la laguna de un agua de calidad 2.1 para regar. O, por ejemplo, la que está en La Esperanza, que hay una Esperanza arriba abandonada, pues también, que esa es otra más pequeña, que igual, la que está allí en... Señor Peraza, la pregunta es obvia. ¿Por qué no lo quieren hacer si entiendo que consume menos energía, da más calidad de agua? En cuanto me imagino que el pH, la acidificación y demás, la que usted propone da agua de mejor calidad, entiendo. ¿Cuál es el interés por que se sigan haciendo de manera tradicional? ¿O son por intereses económicos o es por ignorancia? A ver, ¿intereses económicos en qué sentido? Porque entiendo que la de usted es más rentable porque no supone un coste tan alto. Pero rentable para la población, no rentable para unas empresas multinacionales del agua que tienen contratada el agua aquí en Tenerife.
estamos hablando de aguas de Barcelona. Entonces ahí está el asunto. Desde que se ha privatizado el agua, nos hemos metido en un tinglado jodido. Entonces los políticos están, vamos a decir, mal utilizando presuntamente los recursos públicos. Seguramente. Y usted aquí ahora le acaba de ofrecer al consejero insular de agua hacer esa prueba que no implica ni siquiera ningún nada, porque lo tienen costo, abandonado. Ningún costo para la administración. ¿no? Sí, claro, habrá que adaptarlo. Bueno, que eso está todo tirado y todo abandonado. Todas estas depuradoras que ha dicho el consejero del año 60, el 96, que se hicieron en el 96, todas están abandonadas, menos 2 o 3. Pero es que es un sinsentido, porque estas depuradoras con sistemas más antiguos llevan funcionando, por ejemplo, la de San Sebastián de la Gomera, es del mismo tipo, la de Vallehermoso, la de Santa Cruz de la Palma, son de este tipo. Entonces, la de Santa Cruz funciona perfectamente hasta que se privatizó. Cuando se privatizó dejó de funcionar. Echaron al personal a la calle y esos son los problemas que tenemos. Y en cuanto, desde el punto de vista técnico, en cuanto a la capacidad, que un poco ya le comentaba Enrique, ¿no? Pero la capacidad, se entiende que, lógicamente, presumiblemente la población puede seguir aumentando. La depuradora podría asumir con previsión un aumento de agua. Las únicas depuradoras capaces de suplir, de funcionar cuando se le incrementa la población o se le disminuye la población son las naturales. Las mecánicas no. Las industriales no, porque las industriales el caudal es muy estricto, entonces desde que le varías el caudal dejan de funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Tienen problemas, ¿Qué es lo que pasa con la de Santa Cruz, entiendes? Claro, pero es más grave. No, la de Santa Cruz es porque la abandonaron. La de Santa Cruz es porque la abandonaron. La de Santa Cruz está abandonada desde que se privatizó. Vale, sí, pero no nos metamos en eso porque entonces... Sí. Porque abrimos... No, claro, abrimos un melón, amigo, abrimos un melón porque entonces empezamos a hablar aquí del interés del agua y no veas, ¿no? La cuestión es explicarle a los televidentes que no tuvieron la oportunidad el año pasado de escuchar a Peraza es cómo funciona esta máquina de la naturaleza, porque al fin y al cabo son algo así como vasos de decantación que pasan por unas plantas y cuidado, y las bacterias. Entonces, él ha demostrado a escala reducida, pero reducida de unos miles de usuarios, vertiendo ahí aguas fecales, que el agua, cuando entra por un lado y sale por el otro, sale limpia, sale depurada. Bueno, están funcionando. Es que están funcionando. Usted ha montado en Gran Canaria, ¿no? Sí, se acaba ahora de terminar una. ¿Pero para qué población? Para 100 habitantes equivalentes. Vale, está montándolo generalmente en lugares rurales, en pueblos rurales. En sitios muy específicos. Claro, donde no porque este se ha montado en un espacio natural, reserva de la biosfera, patrimonio mundial de la humanidad, risco caído y espacios sagrados de montaña. Bien, o sea, en un sitio donde se puede tocar una piedra. Pero la cuestión es lo que yo te quería decir, Leopoldo. ¿Depura? Sí. ¿Depura bien? ¿Cómo que depura bien? Depura fantásticamente. Ahora, ¿eso lo podemos estirar como un chicle? Claro. Esa es la gran pregunta. Y entonces usted nos acaba de decir que me dejen Valle Tavares y lo demás. Claro, es que te lo dije, lo repito. O sea, no es que se estire como un chicle, se puede hacer del tamaño que quiera y ocupando menos espacio que las de tipo industrial. Vale. Menos espacio, ocupamos menos superficie que las de tipo industrial. Y la ventaja que tienen las naturales es que, imagínate que viene, por ejemplo, lo que pasa en la punta del Hidalgo. Que tuvieron que hacer un emisario. ¿Por qué? Porque la depuradora no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? ¿Qué alegaban? Siempre tienen algún alegato técnico para que no funcione. No, que en invierno no hay nadie. No, que en verano viene mucha gente. Siempre había un motivo para que no funcionara. Ahora tiene un emisario y la tiran todo por el emisario. Las naturales no. Las naturales es como uno debe comer medio kilo de comida al día. Si comes 3 kilos no pasa nada, el cuerpo se encarga de regularlo, porque la naturaleza es así. Sí. Y así funciona la depuradora. Así funciona. Discúlpeme. Así o sea que si usted me dice que tenemos depuradoras biológicas por toda la costa donde llegan los emisarios, el agua que verteríamos al mar ya iría depurada. No, es que el agua al mar no se puede vertir nada. Nosotros tenemos... No se debería. No, pero bueno, pero se vierte el agua tratada. Reaprovechamiento. No, porque el problema de tratar es de ley, de legislación. Claro. Y entonces... El tratar no quiere decir que esté en condiciones de verter al mar, sino que hay una ley que la cumple y lo vierte al mar. Pero eso no es bueno para el mar. No. Eso no es bueno para el mar. No, pero lo que le quería decir es que pensando, fíjese usted, si estoy pegando la rosca al tornillo, pensando que si pusiéramos en esos vertidos donde se dice que el agua está tratada, aunque sea mala para el mar, pusiéramos una depuradora de ese tipo, biológica, que lleva usted, que eso no lleva gasolina, no está conectada a la corriente, porque son unos vasos de decantación. Si el agua antes de ir al mar pasaba por ahí, pues entonces al mar va depurada. Sí, efectivamente. Por ejemplo, que sería una opción. Efectivamente. Y otra de las preguntas, las depuradoras convencionales generan residuos. Sí.
¿Su depuradora o el modelo que usted propone genera residuos? No genera residuos. ¿Los fangos? ¿Qué pasa con los fangos? Vamos a ver, la materia orgánica se mineraliza y vuelve a su estado primitivo, en minerales, en los compuestos minerales. Esos compuestos minerales son absorbidos por las plantas. Los absorben las plantas para crecer. Vamos a ver, yo te voy a explicar. Sí. Llueve, agua pura. Es ácida porque tiene CO2, es un ácido débil. Cae en la roca, esa pequeña acidez disuelve un poquito la roca. Y con esa pequeña disolución de mineral que tienes, con el que funciona la planta. Esto hace el proceso contrario. Los compuestos son cadenas ya grandes y entonces lo que hace la materia es lo rompe y lo mineraliza y vuelve al estado original y entonces lo vuelven a absorber las plantas. Es cerrar el ciclo natural, completo. Pues, O sea, ¿cuánto lleva la depuradora, las depuradoras que usted ha instalado en el Bolico, en Masca y demás, cuánto tiempo llevan funcionando? La más antigua, ¿cuánto tiempo Desde el 2002 están inauguradas oficialmente. ¿Y funcionando? Un año antes. Vale, bien. Pero te quiero aclarar una cosa. Cuando el Consejo Insular de Agua, el director del parque, Abel, las propuso en el año 98, el Consejo Insular de Agua le dijo que no. Y entonces, como era una petición del Cabildo y entre ellos, dijeron, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no, la única manera que tenemos de darte el visto bueno es que hagas una piloto y nos traigas las pruebas de la analítica. Se hizo, se dieron las pruebas y dieron la autorización para seguir haciendo. Vale. Las pruebas que se la pregunta es, porque estamos hablando de los fangos. Entonces, perdón, Enrique, vamos a ver. Si han autorizado y han visto que funciona, ¿cuál es el motivo para que ahora no quieran...? Me parece que lo dijimos antes. Si quieres te lo repito, pero lo dijimos antes. Eso es un ilícito penal, ¿no? Sabiendo que se puede hacer algo con menos dinero y con menos perjuicio, si se hace con más perjuicio y costando más... Yo no entiendo de leyes, yo entiendo de depurador. Vale, no, lo que quería decirle, señor Peraza, lo que quería preguntarle es que estábamos hablando de fangos, ¿no? La otra depura, pasa por unas membranas, entonces la porquería... Claro, la tiran al mar, vale, directamente, ponen un emisario y te lo tiran al mar. Vale, claro. La cuestión es, en esta que llevan funcionando desde el año 99 o 2000, ¿ha tenido usted que retirar fangos? No se colapsa. No. Porque ya las plantas hacen ese trabajo. Lo único que tienes que retirar es la biomasa, la vegetación. Es lo único que tienes que retirar. No, podar, por así decir. Pero eso es una materia prima para los vecinos si quieren compostar, o comida para el ganado, o flores para lo que se hace. Porque yo normalmente suelo crear llevarme con los vecinos y procurar, con el conocimiento mío, que lo que se haga allí le sirva a los vecinos. Eso que los vecinos... Esa flora que está Exactamente. Eso, ahí debajo hay una depuradora. Sí, es una depuradora eso. Eso, por ejemplo, mira el color que tiene esa planta. Tú miras si sirve o no sirve para la agricultura. Eso parece que le han dado Red Bull a la planta. Sí. Es que son cosas sin sentido. O sea, tú puedes hablar en teoría, pero vete a verla. Y yo allí les demuestro cómo, a pesar de descargarle 500 metros cúbicos a la depuradora, el agua sigue saliendo limpia. Porque no le queda más remedio. Es que no le queda más remedio. Y es capaz de absorber escorrentías, lluvias torrenciales, todo es capaz de absorberlo. Porque eso está en el cálculo de la depuradora cuando yo las calculo. Claro. En otros lugares, en otras autonomías, Roberto, me imagino que también existen estas depuradoras y funcionan perfectamente. Vamos a ver, lo que pasa, sí, yo he hecho en varias islas, he hecho y en la península, pero vamos a ver, el problema no es ese, el problema es que yo no tengo marketing ni tengo una empresa. A mí me llaman, mira, por el boca a boca se entera. Entonces, mira, tenemos un problema aquí tal, y yo voy y se los hago. Yo no tengo otro tipo de hacerme... exceptuando la que me están haciendo ustedes ahora. Ya, pero... y en casas particulares, yo lo que sigo... Y piscinas donde el agua se depura sola y las piscinas tienen peces y con el agua está perfectamente depurada y así, cosas de esas, eso es lo que hago yo. ¿Y ninguna empresa ha estado interesada en recabar sus conocimientos? Algunas. He estado, pero no quiero decir nombre para no hacer publicidad. No, por secreto profesional. Bueno, lo que pasa es que con la crisis se vino todo al garete y se cayeron las cosas. Yo entiendo, permíteme, sí, Enrique. porque nos quedan unos minutos. Conociendo pues todo lo que nos está explicando aquí, las administraciones públicas, el Gobierno de Canarias, ya no por encima de la administración insular, veo que algunas instituciones sí se han interesado por esta tecnología, vamos a decirlo así. No, yo entiendo con el problema que hay en Tenerife de aguas residuales, no hay nadie que le haya dicho... Venga y explíqueme esto. Me refiero, por ejemplo... Sí, hubo una persona... Consejería de Agricultura... Sí,
cuando estaba en la Consejería de Agricultura, Carlos Alonso me dijo que no se lo creía. Y entonces yo le dije, pues vete a ver lo que yo he hecho. Lo fue a ver. ¿Eso en qué año fue? En el año 2002-2003. Fue a ver una granja de cerdos, de 150 cerdos, donde no da valor ninguno y el agua salía que te la podías beber. Y encima producía gas, energía. Eso lo fue a ver Carlos Alonso y eso estuvo allí presente. Es decir, lo conoce perfectamente. Hombre, perfectamente, claro que sí. Roberto, y Aurelio también. Sí. Y Aurelio también. Aurelio Abreu, que es de la Isla Baja. Roberto, yo creo que la intervención de Peraza te ha quedado mucho trabajo. La verdad que sí. Yo quería, sobre todo, indagar en lo que fue el acto del día 12, porque fue uno de los actos más importantes de la... ¿Tengo tiempo? 2 minutos y terminamos y leo los WhatsApp y nos vamos. Vale, perfecto. Porque tengo otro invitado, porque tengo un invitado final. El acto fue todo un éxito, a pesar de que hubo algunas figuras del mundo de la política que tenían que estar allí por su responsabilidad política, pero bueno, dejemos esa parte. Fue un éxito porque no solamente estamos nosotros, este caso es extrapolable a San Juan de Rambla, que también está ahí está en un proceso de construcción de una depuradora y les quieren también imponer una comarcal, una EDAR. Y también la gente, tengo que mencionar a los miembros de la Asociación de la Defensa de nuestra Tierra y también de Salvar la Tejita. Ellos están pendientes de nosotros porque, claro, yo pienso que hay un miedo a que tenga éxito esta lucha, vamos a llamarlo negociación, de la plataforma de la Isla Baja, porque se puede extender al resto de las islas. De hecho, me han llamado de Galda también y de Ingenio y están por la labor de que hagamos algún tipo de propuesta juntos. Nosotros, todas estas conclusiones, que voy a resumir, la conclusión fue que el mejor sistema, desde el punto de vista científico, para la Isla Baja es un sistema descentralizado, natural y descentralizado. ¿Por qué? Porque es acorde con las características de la Isla Baja y porque cumple con los objetivos de sostenibilidad de la ONU y de las políticas medioambientales de la Unión Europea. Entonces nosotros entregamos esas conclusiones las entregamos ya al Consejo Insular de Agua, se le dio registro de entrada, porque ahora entra la tercera fase del proyecto del Plan Hidrológico Insular de Tenerife. Entonces el mismo consejero nos había dicho que en el segundo ciclo será imposible, que si queríamos las introdujéramos. Pues ya lo hicimos. Vamos a ver lo que pasa. Y también las vamos a llevar a cada uno de los ayuntamientos y vamos a proponerle a todos los grupos políticos, empresas relacionadas con naturaleza, colectivos, asociaciones, gente pues, de renombre por el mundo de la cultura y de otros aspectos sociales, ¿no? de la sociedad canaria. Les vamos a pedir que firmen nuestro manifiesto, sobre todo los partidos políticos que lo firmen, pero no para quedar bien de cara a las elecciones, sino para que luego lo propongan, lo tengan en cuenta en sus proyectos políticos. Programas electorales. Sus programas electorales, exactamente. O sea, ese es el próximo objetivo de la plataforma. Me quedaba una pregunta que me ha surgido sobre la marcha al señor Peraza. Las organizaciones de agricultores conocen este sistema, sí, se han puesto en contacto con usted y me imagino que le apoyan en la generación de este agua, porque evidentemente es muchísimo más, recomendable que no el agua que se está produciendo ahora. Carlos Alonso, cuando fue a ver las instalaciones, vio aparte a otros agricultores que le habían hecho otras cosas, que tenían vacas, le habían hecho lo mismo y regaban sus plataneras con esto. Pero quiero decir, usted se ha puesto en contacto, por ejemplo, con Asaga para presentarles esto. ¿Asaga conoce esta tecnología? Asaga ha hecho reportajes sobre esto, sobre los trabajos míos. Y publicaciones. Bueno, una de las cosas que se dice del Consejo Insular de Agua con las depuradoras industriales es que se puede hacer agua a demanda a la agricultura. Vamos a ver. Eso lo ha oído usted. Vamos a ver. El agua demanda a la agricultura, eso tiene un coste energético muy alto. Y cuanto más calidad de agua quieres, más rechazo tiene. Entonces, ese es el problema. Cuando nosotros analizamos ahora lo de la Isla Baja y vimos la mala calidad del agua residual, fuimos a buscar las consecuencias. Y resulta que es que el agua de abasto que le están dando a la Isla Baja es una porquería. Entonces le dijimos, en vez de gastarse el dinero aquí, en ponerse... A ver, ¿el agua de abasto es una porquería? ¿Por qué? Porque está cumpliendo... tiene mucho sodio, tiene mucho sodio. El flúor no, porque el flúor está en el límite, pero tiene mucho sodio. El agua le están dando agua de pozo, esa agua de pozo tiene mucho sodio. Aparte que tiene... ¿Alta salinidad? Claro, y mucho nitrógeno, mucho fósforo, porque está acá de los pozos. Date cuenta que llevamos 100 años, todo sale por los pozos. Entonces, y están tirando el agua que tienen las galerías, están tirando el agua al barranco. La olla del cedro, por ejemplo, en Ico de los Vinos, nosotros queríamos nombrar que en esas conclusiones propusimos que antes de depurar hay que quitarle el flúor al agua. En la olla del cedro hay capacidad para 100.000 habitantes. Si le quitan el flúor, la gente no tiene que comprar botellas de agua. Ya. Podrían consumir y el sobrante, eso es agua de calidad. Agricultura... Eso es agua de calidad. A 1.500 metros de altura, a 1.200 metros de altura, que no hay que bombearla. Hay que bombearla. Claro.
Podría ser incluso montando una... Y se está tirando al barranco. Bien, alguien preguntaba por esa Y cuestión. montando desaladoras en la costa. Yo no entiendo nada, la verdad es que yo... Hay unos intereses que no están... Con el perjuicio que nos está produciendo estos vertidos independiente de todas estas cosas que salen. Porque hemos acabado con el 90%, según un taller del 90% de la fauna de las islas, hemos acabado con ella. Hay también una parte, alguien dice, ya terminó. ¿Hay ejemplos en el mundo de estas otras opciones para depurar agua? Diga alguno y si funciona. No hace falta irse al mundo, lo hemos contado aquí. Se habla de depurar o desalar, ya lo conté antes. ¿Qué se sabe del vertido del Médano? Ya está abierta la playa y se está investigando si fue un vertido premeditado. Lo dijimos ayer. El consejero Manuel Martínez no suele acudir a las invitaciones de asociaciones vecinales o ecologistas. También es reacio a recibir en el Cabildo. Cuesta Dios ayuda a conseguir una cita con él. Hay que sentar a este señor y al concejal correspondiente a la misma mesa y que digan sus pros y sus contras y que lo aclaren todo el pueblo. Sí, el señor Peraza me dijo una vez que sentara aquí al consejero de Manuel Martínez, que él hablaba de ese asunto. No tengo problema ninguno. A los políticos les importamos un carajo, solo sus sueldazos y mamandurrias les importan. Porque hay que centralizar la depuración para generar problemas y se puede descentralizar creando jardines que depuran, que es lo que ustedes vienen a decir, ¿no? La depuración de Peraza acaba con el negocio de las corruptoras, digo constructoras. Ese es el problema, lo dice esa persona, no lo he rectificado yo. El consejero insular de Aguas de Tenerife ha sido incapaz de visitar las depuradoras de Peraza. ¿Acaso no valen sus analíticas? ¿Y sabe lo que se está haciendo con el agua de una galería de Coy llamada Olla del Cedro? Se la acaban de contar ustedes. En el tema de depuradoras está claro que a estos politicuchos lo único que les interesa es llenarse sus bolsillos. Señores, a los dos, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros vamos a hablar ahora con el director general del Servicio Canario de Empleo, que también están las aguas turbias ahí, o se están aclarando, según con el prisma que se mire, ¿no? Bueno, eso será de inmediato aquí en un día más y vamos terminando el programa. A ver si nos damos rápidamente una vuelta por Fitur y después hablamos con el señor Alonso. La baja de las temperaturas continúa notándose en las producciones y por consiguiente hoy tenemos los precios del mercado. En estos precios, en los productos hortofrutícolas, es donde se está notando el frior, que dirían algunos. Una semana en la que se incrementa el consumo de las hortalizas que forman parte del puchero y descienden otras. Esta semana el valor de la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales es de 13 céntimos por encima del de la semana anterior. La bajada de las temperaturas continúa notándose en las producciones y por consiguiente en los precios de hortalizas como calabacinas, berenjenas, habichuelas o las piñas de millo. Por otro lado, como sabemos, el frío incide en el consumo, incrementando todas aquellas hortalizas que forman parte de un puchero y disminuyendo el de otras como pepinos y lechugas. En consecuencia, nos encontramos con dos fenómenos que producen efectos antagónicos o sinérgicos según el producto que se trate. Mientras se observa en el mercado bastante variedad de papas recogidas a tiempo antes de las últimas lluvias y que son principalmente procedentes del municipio de Tegueste. En resumen, se aprecia el efecto del frío en los precios de las hortalizas y mejora la oferta de papas locales, aunque éstas siguen manteniendo un alto precio. Conozcamos la comparativa semanal. Comenzamos. Tomen buena nota. Se mantienen los tomates de salsa, pimiento verde, espinacas, cebollas, acelgas, guayabos, plátanos, piña tropical, naranja, fresones y aguacatejas que los compramos a 2,80 €. Suben los pepinos, bubangos, piñas de millo, habichuelas, coles repollo, calabazas, berenjenas, papayas, papa negra, papa cara, puerros, limón, brécol, aguacate fuerte, tomates de ensalada y papas Laney que la compramos a 1,30 €. Bajan las zanahorias, coliflor, batatas, pimiento rojo, lechugas y calabacines que los compramos a 0,80 €. Y esta semana les recomendamos naranjas, plátanos, acelgas, lechugas, batatas y papas negras. Recuerden, consumir productos de la tierra es bueno para la economía local, ayuda a conservar el campo, el paisaje y el sostenimiento de la agricultura. El valor y el esfuerzo de nuestros agricultores es recompensado cada vez que adquirimos producto local. Recuerden, elige producto de la tierra. Son más frescos, más saludables y con una tradición histórica.
Lo están viendo, segundo día... Ay, esta persona es conocida de ahí. Segundo día de Fitur. Europa y Vueling han anunciado que aumentarán sus frecuencias hacia Tenerife desde Málaga, Sevilla, Asturias y Santiago de Compostela y se pondrán en marcha nuevas conexiones desde Valladolid y Zaragoza. Europa incrementará sus frecuencias desde las ciudades de Santiago de Compostela de 1 a 2, Asturias también de 1 a 2 y Málaga y Sevilla de 2 a 5 en ambos casos. La aerolínea pondrá en marcha asimismo nuevas conexiones a Tenerife desde Zaragoza y Valladolid. Vueling aumentará del mismo modo sus frecuencias en una proporción aún por determinar desde Málaga y Sevilla. Esta compañía ha anunciado igualmente el traslado al aeropuerto de llegada a la isla de sus rutas de Alicante, Valencia, Coruña, Granada y Zaragoza, que pasarán al aeropuerto Tenerife Sur, del Tenerife Sur al del norte. Bueno, y aprovecharemos el 75%, Leopoldo. Espero. Bien, hablando de rebajas. Don Sergio Alonso, director del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, usted ha dado algunos titulares. Mire, el último del periódico El Día, hombre, quien se sorprende es porque quiere. Quien se sorprende es porque quiere. Yo no me sorprendí, en el sentido de que la mayoría de los parados de larga duración no han pasado los estudios primarios, ¿no? Bueno, se cumple un rol. Sí, se cumple un rol y además una condición que parece que hace que no salgan de esa situación de parados de larga duración. Probablemente pueden haber tenido pues, una actividad laboral, bueno, pues poco especializada, con lo cual, bueno, pues la crisis obviamente cayó sobre todo este colectivo y sin esa formación tiene dificultad, una dificultad manifiesta. Pero aparte de eso, al no tener los estudios primarios, va a ser complicado que desde el Servicio Canario de Empleo los podamos canalizar a través de la formación para el empleo. La formación para el empleo a la que nos dedicamos nosotros, es decir, podemos hablar de la reglada, que es bueno, el itinerario que tenemos, ¿no? La primaria, secundaria, bachiller, después estudios universitarios. También está la formación profesional, que está encardinada a la anterior, y también podemos hablar de formación reglada, y en último caso, la que nosotros gestionamos con los fondos de la Delegación de Competencias del Estado, que sería la formación específica, formación, digamos, para el empleo, es decir, para una actividad laboral. Nosotros certificamos la formación y, por tanto, al trabajador, en este caso ese empleado, para que la pueda desarrollar. Mira, hablando de empleo, el otro día, escuchando a Carlos Alonso, decía, se crea empleo, se está creando empleo en las islas. Lo que pasa es que, claro, tenemos mayor población en edad de trabajar. Entonces, al tener mayor población en esa edad de trabajar, creamos empleo, pero no baja la lista como deben bajar, ¿no? Porque en Canarias hemos empezado el año y aún no hemos bajado del umbral de los 200.000 parados. ¿Eso se va a resolver, como usted ha dicho, quiero haberla leído, en esta legislatura? Ese es el objetivo. Si teníamos dos objetivos, recuerden pasar o bajar del 20% de tasa de paro EPA, que es una tasa estadística. En pocos días vamos a dar los resultados del último trimestre del año 2018. Estamos en un 19,16. Entendemos que vamos a mantenernos por debajo del 19. Vamos a ver qué nos dice la EPA. Pero sí, ahora mismo estamos por encima de esos 200.000, que era el segundo objetivo que nos habíamos marcado, bajar de los 200.000 demandantes de empleo inscritos en las oficinas. Bien, pues ahora estamos en 207, vamos a ver qué pasa los próximos meses y a ver si llegamos a mitad de año bajando de esos 200.000. ¿Leopoldo? Sí, a mí me gustaría... Yo tengo más preguntas, pero para que participes. Sí, no, claro. A mí me gustaría conocer, porque estábamos hablando antes de formación, sus declaraciones sobre la tipología del parado, pero en muchas ocasiones, usted también lo habrá escuchado y según tengo entendido, usted procede del mundo universitario, ¿no? Algunos, sobre todo empresarios, dicen que la universidad es una fábrica de parados. Eso contradice un poco lo que usted ha dicho, ¿no? ¿Con qué nos quedamos, don Sergio? Curiosamente, y además porque ahora mismo estamos hablando de este tema, usted sabe que Canarias es la única comunidad autónoma que tiene obligatoriamente las prácticas en empresa dentro de sus titulaciones de grado. Es decir, todos los títulos de grado tienen una asignatura que son prácticas. ¿Cuál fue esa decisión por parte de la universidad? ¿Por qué? Pues porque también nos entendíamos que esos empresarios que dicen que la universidad es una fábrica de parados, poco conocimiento tienen acerca de las posibilidades y competencias que tienen nuestros titulados. A medida que nos van conociendo, entendemos que bueno, pues le buscan un sitio y, sobre todo, si nosotros queremos que nuestra empresa crezca en competitividad y, sobre todo, en implantación de la innovación, tenemos que invertir
y no es un gasto, la inversión en personal que realmente pueda trasladar esos contenidos innovadores dentro de la empresa. Y desde luego, tanto el personal titulado en formación profesional como el de universidad lo pueden hacer. Ejemplo, aparte de la obligación de las prácticas, están abriendo un poco la mentalidad de los empresarios acerca de lo que se hace en las universidades. También un programa de becas formativas en inserción laboral como es Cataliza, que tiene una inserción del 60%. Miren, yo he vivido ese programa desde el comienzo y yo, contactado con los empresarios, sinceramente se va a ver el mundo. Vamos a ver en pocos años cómo cala, para ver si Canarias, que ahora mismo tiene el número de ocupados en porcentaje menor de uno de los más bajos de todas las comunidades autónomas con respecto a titulados universitarios, a ver si crecemos y nos vamos pareciendo más también a otras comunidades autónomas, puede ser Navarra, Madrid. Pero ¿la universidad también se adapta a lo que pide el mercado laboral? Debe adaptarse de un consejo social que lo que hace es vigilar la inserción laboral. Además, entendemos que para que un título universitario, en el caso de la universidad, perviva, uno de los indicadores que se ven es la inserción laboral de los egresados. Claro. Oiga, hablando de las prácticas, ¿en qué ha quedado el asunto de pagar la seguridad social a los chicos que hacen prácticas en las empresas? Eso es lo que estaba comentando. En primer lugar, vieron unas declaraciones de la CRUE, ¿no?, que nos las trasladó el rector de la Universidad de La Laguna, diciendo que en principio pues estaban negociando para que en todo caso la medida empezara a partir del próximo curso. Es decir, no estuviéramos hablando de los alumnos de práctica que están ahora mismo cursándola. Y lo que yo he escuchado es que está negociando con el propio Estado para que sea el Estado el que pueda llegar a financiar esa cantidad. Yo estoy un poco en contacto con la universidad para ver qué ocurre. Estamos hablando de 800.000 euros incluso, ¿no? Sí, estamos hablando de una cantidad importante. Tenemos 2 universidades públicas en Canarias y en principio estamos hablando de las obligatorias, es decir, las curriculares, las que obviamente la empresa ahora mismo, que hace también un esfuerzo a la hora de incorporar, formar y hacer un seguimiento de todos y cada uno de estos alumnos, bueno, además bastante costó en su momento cuando llegó la implantación que se reaccionara y tuviéramos, universidades, empresas que aceptaran, que acogieran a los alumnos. Ya, pero hombre, a mí me parece en buena lógica que esos alumnos que están desempeñando unas prácticas, un trabajo en las empresas, yo no digo que coticen, pero por lo menos estén respaldados por la Seguridad Social. Sí, lo que pasa es que hasta qué forma. Yo creo que aquí el debate puede estar, ¿no?, es quién financia, ¿entiendes? Es decir, desde luego el alumno no. El alumno cuando se matricula de una asignatura que es del derecho. Y el derecho es que, desde luego, la universidad le convoque para hacer unas prácticas y pueda superar la asignatura. Pero después el debate está, ¿quién lo hace? ¿El empresario? ¿Quién lo hace? Claro. ¿Quién lo hace? El empresario. Hombre, hay empresas que llegan a acuerdos con universidades. O universidades. Yo he estado en algunas empresas que había acuerdos con universidades privadas. Pero ese es otro tipo de acuerdo. Ese es otro tipo de acuerdo. Bueno, hay empresas que tienen un Tampoco programa... les obligaba la ley en ese entonces, ¿no? Hay empresas que tienen programas de formación donde hay bolsas de ayuda que son remuneradas, con lo cual entiendo yo que esas empresas no tendrían ese problema porque pueden parte de eso capitalizarlo en seguridad social. Claro, pero un autónomo... Pero no es la mayoría. Claro, no es la mayoría. Empresas pequeñas no pueden asumirlo. No pueden asumirlo. Entonces, quien al final sale perdiendo es la universidad y desde luego el alumno, que no tiene esa experiencia. Y en eso estamos, lo tiene que resolver el Estado. Es que particularmente en el caso de Canarias es donde esté el tema más sensible, porque en otras comunidades autónomas las titulaciones de grado no tienen la obligación de las prácticas. En nuestra comunidad sí, precisamente para enfrentarnos a un problema que teníamos de falta de conocimiento del empresariado con respecto a las posibilidades y competencias de los titulados. Otra pregunta relacionada un poco con la actualidad económica, social. ¿Usted cree que el aumento del salario mínimo va a repercutir en, como dicen algunos, yo entiendo, agoreros, en que se pierda empleo? ¿Se corre un riesgo de que los empresarios digan el coste no lo vamos a poder asumir? Mira, don Leopoldo, lo que sí le puedo decir es que a nosotros nos está impactando. Me refiero al Servicio Canario de Empleo. Nosotros... ¿En qué sentido? Hemos resuelto convocatorias de proyectos de formación en Alternancia con el Empleo. Por ejemplo, estamos hablando de 191 iniciativas, mayoritariamente casi un 70% llevados por ayuntamientos, en donde el beneficiario, que es alumno y trabajador al mismo tiempo, es decir, recibe formación para titularse a través del certificado profesional, de lo que hablábamos antes, y también hace una actividad laboral, bueno, pues muchos de ellos están por debajo del salario mínimo y entonces estamos viendo la posibilidad de hacer una aportación extraordinaria este año. Ya
hablamos con el Servicio Público de Empleo Estatal y podemos utilizar presupuestos de este año, inicialmente, para hacer una aportación a las adjudicaciones del año pasado. También tenemos que ver qué ocurre con los centros especiales de empleo, porque el Servicio Canario de Empleo financia recursos de los centros especiales de empleo, muchos de ellos tienen salarios por debajo del salario mínimo, por lo tanto tenemos que ver cómo lo repercutimos. Pero en general, la pregunta que usted me hace... ¿El calculado el montante que les va a suponer? A nivel nacional están hablando de 87 millones de euros, a nivel nacional, ¿no? Que es la aportación extraordinaria que va a venir este año. Nosotros lo que hemos es solicitado información, estamos hablando de unos 20.000 euros por proyecto de formación en relación con el empleo. Estamos haciendo los cálculos, estamos viendo cómo, estamos en contacto con los centros especiales de empleo, estamos en contacto con empresas de inserción, estamos en contacto con los beneficiarios de los proyectos de formación para que nos hagan un requerimiento calculado de cuánto tendría para resolver. El dinero entiendo que lo tenemos porque tenemos posibilidad del dinero este año. Pero acerca de la pregunta que me está diciendo, sinceramente, no tengo una respuesta y creo que la respuesta va a depender de la comunidad autónoma y de los niveles salariales y de la estructura económica y del mercado de trabajo. Depende. Entonces, pues no todas las comunidades autónomas van a tener la misma sensibilidad y la misma reacción por parte del empresariado con respecto a este incremento salarial. Usted es experto en economía también, ¿no? Bueno, pero a mí me gustaría saber cuál es, para ir un poco al origen del paro en Canarias, ¿no? Y no sé, en su opinión, si puede ser fruto de una economía poco dinámica, terciarizada, que pues no genera tanto empleo como sería deseable, a pesar de que, por ejemplo, una de las industrias que puede tirar, digamos, del empleo es el turismo, que les ha ido muy bien, pero no se ha repercutido en el empleo. Es una opinión que digo, no sé si usted la comparte. Lo que sí es cierto es que había mucho desempleo que estaba dependiendo de una actividad económica que, al bajar la actividad, pues obviamente se produjo el desempleo. La preocupación que tenemos ahora es qué ocurre con ese desempleado mayor de 45 años, mayor de 55. Esa es otra pregunta. Que ahora mismo, a la vuelta, va a ser complicado incluso unas labores de reciclaje, porque obviamente hay nuevas generaciones que están empujando con edades inferiores, incluso mejor formadas. Ese problema lo tenemos, pero básicamente usted lo está describiendo bien, es decir, hay una mayoría de mercado laboral en donde los puestos de trabajo necesitan poca especialización y por lo tanto puede tener una alta rotación. Es decir, digamos que no puede exigir, quien tiene la sartén por el mango no es el trabajador con su especialización y formación a la hora de exigir condiciones, establecer una determinada dinámica. Y sin embargo, pues el empresario se puede encontrar con mucho mercado laboral y decir, bueno, pues si tú no puedes aceptar estas condiciones, quizás hay otro que las pueda aceptar. Esa es la lucha con la que nos estamos encontrando. Ahora mismo estamos recuperando empleo. Estaba diciendo don Enrique que, bueno, es que precisamente tenemos el mayor número de personas que están cotizando a la Seguridad Social en toda la serie histórica. Y sin embargo, personas que están inscritas como demandantes de empleo en las oficinas, bueno, pues también tenemos un número que no baja. Dese cuenta de que estamos hablando también de un paro estructural, estamos hablando de personas que bueno, pues ya no reciben prestación, que están siendo atendidas por servicios sociales o por el Gobierno de Canarias a través de la prestación canaria y que dese cuenta que todos los municipios lo primero que piden desde los servicios sociales a la hora de empezar a atender a una unidad familiar es pues, estar usted inscrito como demandante de empleo. ¿De acuerdo? Independientemente de que a lo mejor en ese momento su itinerario no es, por imposibilidad, proceder a un puesto de trabajo. Son minorías, no estoy diciendo que esa sea la razón de que tengamos tanto puesto de trabajo, pero hay también muchas razones que nos están llevando a tener paro inscrito. ¿De acuerdo? Y nosotros realmente es que tampoco tenemos mucha información. Por ejemplo, una de las primeras sorpresas a las que yo llegué, ¿no?, es que, por ejemplo, personas atendidas por los servicios sociales municipales, bueno, pues esa información es completamente desconocida por parte del Gobierno de Canarias. Yo lo entiendo de la siguiente forma. Imagínense, tenemos un momento de crisis en donde son los ayuntamientos los que realmente resuelven la situación económica vulnerable a muchas familias. Se resuelve de muchas maneras. Cada ayuntamiento tendrá su propio sistema de gestión informatizado y, bueno, y los atenderá.
bueno, pues excepto la PSI, la Prestación Canaria de Inserción, que sí es verdad que se hace a través de una gestión informatizada con todos los ayuntamientos, en fin, yo para hacer la selección de aquellos beneficiarios que participan en el Plan Extraordinario de Empleo Social, la selección la hacen los ayuntamientos y es un informe de los servicios sociales el que me indica que este desempleado realmente tiene unas condiciones de vulnerabilidad económica que son para atenderlo. Yo no tengo esa información. La tendré, pero en principio no la tengo. Claro. Con lo cual, bueno, pues es que hay unos determinados colectivos que hay un grave desconocimiento. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues estamos a toda velocidad resolviendo un contrato, ¿no? Para que informáticamente, a través de la administración electrónica, haya esa comunicación. Es decir, vamos a establecer un marco, un modelo operativo de relación para que la información que tienen los ayuntamientos, cabildos, no solo en el ámbito de servicios sociales, sino también en vivienda, todos esos servicios que dentro de poco van a estar reparados a través de la ley de servicios sociales, pues tengamos esa comunicación, ¿de acuerdo? De forma que un ciudadano, si da de alta bueno, pues su situación en cualquier administración que está dentro de esta red, pues inmediatamente todos los conocemos y podemos hacer, bueno, pues distintos diagnósticos para que ese ciudadano se vea completamente cubierto. Es una cosa que nos va a llevar un cierto tiempo, pero bueno, cuanto antes empecemos, antes acabamos con esta administración. Yo quiero volver al tema del umbral de los 200.000 parados. Usted hablaba de que dentro de poco va a salir la EPA, ¿no? Esos son datos trimestrales, pero dentro de poco también van a salir los datos del paro de enero. ¿Se puede avanzar algo o esos datos son del Ministerio? Son datos del Ministerio. Esos son datos del Ministerio. Sí. No tiene ningún pálpito, que diría aquel. No, yo tengo mi deseo, el pálpito. Vamos a ver, el mes de febrero es un mes extraño, hemos terminado, es decir, enganchamos lo que es la campaña final de campaña de Navidad, que en todo caso vamos a ver qué impacto tiene lo que sería el tema de las contrataciones temporales. Y después, bueno, pues vamos a ver enganchar pues carnavales, pero también viene Semana Santa. Vale, y dos cuestiones más por mi parte. Además, una que tenía preparada la va a preguntar un televidente o una televidente. Una es el 22% de contratos firmados en Canarias. Estos fueron datos que ofrecieron ustedes. En diciembre, el 22% de contratos firmados en Canarias en diciembre de un tope de 3 días de duración. El 22,1% de los contratos firmados en Canarias el pasado mes de diciembre, dice la noticia, un total de 14.110 tenía una duración de entre 1 y 3 días y el 10,9% entre 8 y 30 días. Son cifras del Gobierno de Canarias. ¿Estos datos por qué los revelan ustedes? ¿Para buscar, no sé, para estimular el mercado, para decir esta es la situación que tenemos en Canarias? ¿Cuál es la finalidad de este dato que me parece revelador y me parece interesante? Porque no sabíamos hasta entonces cuánto tiempo se contrataba la gente o en qué porcentaje se contrataba durante tan poco tiempo, ¿no? Porque no nos lo preguntaban ustedes. Bueno, pues bien, es decir, está bien. Yo lo que entiendo es... Está bien. Nosotros nos presentamos ante ustedes para dar un informe, ¿no? Y bueno, pues resulta que había habido varias informaciones en otros medios de comunicación donde empiezan a dar acumulados y el acumulado muchas veces no respira. Es decir, entonces yo lo que dije es, bueno, pues vamos a hacer en intervalos, ¿no? Pues de 1 a 3, ¿vale? Sí. También dije de 1 a 5. ¿Por qué digo 1 a 5? O sea que hay una medida del gobierno que los contratos de menos de 5 días de duración ahora vienen con una bonificación extra de la Seguridad Social. Bueno, vamos a hacer un seguimiento durante todo este año para ver qué ocurre con estos contratos, ¿no? Sí. Vimos que un gran número de los contratos tenían pues, de 1 a 3 días o de 1 a 5 y bueno, pues es un porcentaje menor que el que yo vi en titulares de algunos medios de comunicación, que están hablando de casi un 50%. Entonces, claro, yo llegó un momento que dije, mira, yo es que no sé de qué manera hacen este cálculo. Entonces, decimos, bueno, vamos a hacer transparencia total, porque en principio son datos de la realidad que tenemos en Canarias, que es el ritmo y la forma de contratación. Igual también le digo que el 60% de los contratos son a tiempo completo y el 40% a tiempo parcial. Igual que le digo que estamos 2, a veces 3 puntos por encima en la contratación indefinida. Es decir, en cuanto logramos que un trabajador obtenga un contrato indefinido, esa persona ya solo ha firmado uno, no firma más. En cambio, aunque nosotros digamos que hay ese número de contratos, pueden ser firmados muchos de ellos por la misma persona. Es decir, una persona está contratada en varias ocasiones. Sí. Entonces, lo que quiero decirle es que el número de contratos es exactamente el número de contratos, puesto que yo los veo que se registran por mis oficinas. Es un dato administrativo que yo puedo dar, ¿no? Y bueno, si me lo pregunta, obviamente no puedo tener ningún inconveniente en darlo. Pero que, bueno, pues eso también lo tengo que comparar con otros indicadores de calidad en el empleo que venimos dando hace bastante tiempo y que demuestran que Canarias está siempre por encima de la media nacional con respecto a contratos indefinidos, con lo cual la temporalidad la estamos atacando. Y bueno, pues
cuanta más claridad. Yo creo que podemos hacer un seguimiento por parte de todos. Hoy me van a matar los de la casa, me van a matar, pero bueno, voy a leer 2 WhatsApp. Hay terrenos de cultivo de sobra para acabar con el desempleo en Tenerife. Hay edificios hoteleros de sobra para acabar con el desempleo. Ocurre que no es negocio para nadie, ni para el gobierno ni para las empresas. Basta ya de tanto curso para desempleados para que las federaciones y fundaciones hagan su agosto, dice alguien. Usted puede reflexionar, opinar si quiere. No, pero yo voy a opinar. Vale. Es que vamos a ver, vamos a distinguir un poco lo que hace el Servicio Canario de Empleo, ¿vale?, de lo que es la actividad emprendedora lícita y que tiene que partir de la ciudadanía y la sociedad. Sí. El Servicio Canario de Empleo, con respecto a la referencia a los cursos que hace, mira, nosotros nos dedicamos al desempleado, al trabajador desempleado. ¿Entiende por qué utilizo eso, no? Es un trabajador que en estos momentos está desempleado. Y por circunstancias, yo lo que hago es siempre buscar la mejora de la empleabilidad. Y muchas veces la mejora de la empleabilidad es dotarle de conocimientos que previamente no tenía, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo priorizo los cursos que salen en la convocatoria? Bueno, pues porque sindicatos y empresarios, en una mesa que se llama Consejo General de Empleo, nos aprueban con un nivel de prospectiva las necesidades que tienen ahora y a medio plazo, para que yo pueda planificar la formación. Y es verdad, damos mucho dinero, estamos dando muchísimas acciones formativas, muchas de ellas, por ejemplo, son idiomas. Estamos hablando de 1.200 acciones formativas, de cursos que estamos dando. Y es verdad que cada vez damos más dinero. ¿Por qué? Porque entendemos que hace falta formación. Hace un momentito lo estábamos hablando, ¿no? Personas que no tengan la primera. Si las personas no tienen la primaria, primero les tengo que dar un curso para competencias básicas. Eso lleva un tiempo, unos 7 meses. Y a partir de ese momento ya los puedo meter dentro del circuito de los certificados de profesionalidad. Esa gente hay que atenderla y me encargo yo. Y con respecto a... Me estaba hablando, hay muchos terrenos baldíos. Mire, es que hay una familia específica de formación que nosotros desde hace 2 años estamos potenciando, que es todos los certificados de profesionalidad en la familia agraria. Que yo entiendo que si tú vas a ponerte en marcha con respecto a una actividad emprendedora en una parcela, algún conocimiento tienes que tener para poder desarrollarlo. Y no solo eso, lo estamos coordinando con determinadas entidades del ámbito que también dan nociones acerca de fomento del emprendimiento. Creo que es bastante completo lo que estamos haciendo. Leopoldo, ¿me dejas hacer? Sí, claro. Yo es que tengo la última. Venga. Yo es que tengo la última. Venga. La última voy a aprovechar este WhatsApp. Tiene que ver con los autónomos. Pues yo estuve hace unos años, éramos 2 alumnos de un curso de agricultura ecológica, y de las 4 o 5 empresas que había para hacer prácticas, ninguna tenía capacidad para contratar más gente. Más bien era para que fueras autónomo del ramo. Y si estás en paro, ¿cuándo te sale eso? Pregunta alguien. Bien, y ahora quiero preguntarle sobre el tema de los autónomos, de las ayudas a los autónomos, del tema de la bonificación por el autónomo al primer autónomo. Son varias cosas. Vale. Es decir, recuerdan que cuando llegó el nuevo equipo a empleo, por cierto, hoy cumplimos 2 años. Es decir, la incorporación del equipo de empleo hoy precisamente cumple 2 años. Nos encontramos con un problema que era, debido a la merma de ingresos por parte de Madrid y el bloqueo con respecto a que no podíamos emplear más de 2 millones en las ayudas a autónomos, estuvimos todo un año, el año 2016, finalizando, y el 2017 no pudimos poner en marcha ayudas a autónomos. Estamos finalizando todas las ayudas que ya habían sido preconcedidas. Ya el año pasado pusimos en marcha, ¿no?, las actividades, el impulso al autónomo. Bueno, finalmente hemos entregado 11 millones de euros. Hasta el mes de octubre. Es que 11 millones con inicio de la actividad emprendedora, con ayuda entre 5 y 10 mil euros. Y lo que decía el señor, lo que recordaba el señor, es que ahora la ayuda es distinta. Es decir, nosotros hemos estimado y pactado con el Gobierno de Canarias, en este caso con Hacienda, cuál sería la cantidad que estimamos que necesita un autónomo para iniciar su actividad. Bueno, pues una vez que solicita, cumple todos los requisitos, ser demandante de empleo, de actividad, incluso le proponemos tener un servicio con orientación para el emprendimiento, bueno, pues la concedemos y la abonamos. Y no se justifica. Es decir, eso de ir cogiendo todas las facturas con respecto a los gastos que son elegibles, no es necesario porque entendemos que esos gastos son los que necesita el autónomo para cubrir. Ya les digo, son entre 5 y 10 mil dependiendo del perfil. Por ejemplo, si es menor de 25 años, le damos una ayuda porque entendemos que hay determinados colectivos que tienen más dificultades y por lo tanto les ponemos y compensamos económicamente. Bien, lo que les voy a decir es que una vez finalizada la convocatoria del año pasado, en octubre nos quedamos sin crédito y hay muchos autónomos que se siguieron dando de alta. Bueno, pues para esos autónomos, el próximo lunes sale en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria que permite el efecto retroactivo. Es decir, aquellas personas que quedaron fuera de la convocatoria por falta de crédito, ¿de acuerdo?, pueden volver a solicitarlo e iniciamos esta convocatoria con 9 millones.
que después la puedo ampliar, pero iniciamos con 9 millones. ¿Hay que volver a solicitarlo? Sí, la tienen que volver a solicitar porque la otra se les va a denegar. Por cierto que en el pie final aparece... Mire, está denegada por falta de crédito, pero puede presentarla y ya le decimos los datos para que la puedan presentar. La vuelvo otra vez a presentar. Se hace por sede electrónica y realmente es el Servicio Canario de Empleo el que comprueba muchos de los requisitos. Es decir, el trabajo ya lo hemos asumido nosotros, conectándonos con administrativos, con otras administraciones y recabando esa formación. Con lo cual, bueno, pues yo sinceramente creo que deberíamos aprovechar la oportunidad del esfuerzo que está haciendo el Servicio Canario de Empleo y todo su personal para sacar esta convocatoria que es muy importante para Canarias. Bueno, pues buena noticia por el aniversario, en su puesto. Sí. Leopoldo, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Vale. Tú, Sergio Gracias, muy buenas noches. Gracias. Es que llega a las 11 y ya voy afeitado. Yo creo que me van a afeitar a mí cuando acabe el... Nos convertimos en calabaza. Me levante de aquí. Porque va la publicidad y... No, o nos vamos... Sí, ¿no? Nos vamos ya con la información meteorológica. Vale, venga, estupendo. Este cacharro es un invento estupendo. Me hablan por aquí y yo obedezco. Yo que obedezco. Bueno, vale, pues hemos cambiado 3 veces el ritmo del final del partido. Así que nos íbamos a ir al tiempo, ahora no nos vamos al tiempo, nos vamos a la publicidad, después me volverán a ver la testa y después veremos a Vanessa Luz Ravelo. Pues venga, ahora sí, Vanessa Luz Ravelo nos cuenta el tiempo hasta el domingo. Venga, nos vemos el lunes. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. La lluvia sigue regando de forma paulatina y pausada nuestros campos y lo va a seguir haciendo por etapas durante los próximos días, aunque habrá largos momentos en el que los claros dejarán pasar el sol, sobre todo en el norte de las islas. Mañana tendremos en el norte y nordeste nuboso o cubierto con apertura de algunos claros al final de la jornada. En el resto, intervalos nubosos con predominio de nuboso en la segunda mitad del día. Lluvias débiles y ocasionales en el norte y nordeste durante la primera mitad del día, siendo menos probables por la tarde. En zonas de interior, probabilidad de algún chubasco por la tarde, sin descartarlo también en vertiente sur. Y el sábado se espera un día de intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en horas centrales por nubosidad de evolución. Y existe la probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en la vertiente norte de las islas de mayor relieve y será a primeras horas. A partir del mediodía serán más probables en zonas del interior. Y el domingo se espera nuboso en el norte de las islas de mayor relieve sin descartar alguna precipitación débil. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Esto es todo, nos encontramos el próximo lunes con toda la información meteorológica en este espacio de un día más. Hasta entonces, que pasen ustedes un buen fin de semana. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.